En el año 2005, el descubrimiento en el Departamento de la Libertad de una tumba intacta perteneciente a un personaje noble revolucionó la arqueología peruana. Su ajuar funerario correspondía al de un gobernante de la cultura mochica, y su lujo y suntuosidad era solo comparable con el descubierto pocos años antes en la tumba del legendario señor de Zipán. Pero lo insólito del hecho radicaba en que la momia no era la de un hombre, sino de una mujer. Antes de su hallazgo se pensaba que solo los hombres ejercieron altos cargos en las culturas prehispánicas. Por dicho motivo, el descubrimiento de la dama o señora de Cao, llamada así por haber sido encontrada en la Huaca Cao Viejo del complejo arqueológico El Brujo, cambió por completo las teorías acerca del desempeño de la mujer en el antiguo Perú. Esta soberana mochica, en cuyo cuerpo se encontraron tatuajes de arañas, serpientes, jaguares, estrellas y otros elementos mágicos, es considerada hasta hoy como la única mujer gobernante de la América precolombina, un hecho completamente extraordinario, ya que nunca se pensó que la mujer pudiera ocupar cargos de relevancia en estas antiguas civilizaciones, y mucho menos que llegase a ostentar el poder. La historia de la Dama de Cao nos remonta a la cultura mochica, un pueblo milenario que habitó la costa norte del Perú entre el siglo I y VII después de Cristo, una civilización que logró un desarrollo sorprendente en cerámica y orfebrería, una sociedad que permitió gobernar a sus mujeres, un estado teocrático poderoso que adoraba a diferentes dioses, a los que atribuían los desastres ocasionados por el fenómeno del niño, y para aplacar su cólera ofrecían sacrificios humanos. Por ello, para conocer más acerca de esta enigmática reina del antiguo Perú, visité personalmente el Museo de Cao, ubicado en el complejo arqueológico El Brujo, lugar donde fue encontrada la momia de esta antigua gobernante mochica. Acompáñame entonces en este reportaje especial a conocer la fascinante historia de la Dama de Cao. Para visitar a la Dama de Cao se debe viajar hasta el Departamento de la Libertad. Allí, a 60 kilómetros al noroeste de la cálida ciudad de Trujillo, en la provincia de Ascope, se encuentra Magdalena de Cao, un pequeño pueblo de gente amable y hospitalaria que destaca por su gran pasado histórico y por tener uno de los destinos más importantes de la Ruta Moche, el complejo arqueológico El Brujo. Este distrito de Ascope vive orgulloso de su pasado, y en su plaza principal se levanta una escultura de la Dama de Cao, que es uno de sus principales atractivos, así como algunas muestras artísticas de la cultura mochica en los ornamentos de las calles, restaurantes turísticos y tiendas de artesanías. Hola amigos, hemos llegado hasta el distrito de Magdalena de Cao siguiendo esta ruta rumbo nada menos que al Museo de Sitio de la Dama o la Señora de Cao. Acá podemos ver en la plaza del distrito de Magdalena de Cao una representación de esta gobernante mochica que justamente revolucionó la arqueología en el Perú, porque nosotros debemos recordar que en la década de los 90 el Perú se sorprendió pues ante el descubrimiento nada menos que del conocido señor de Zipán. Pero en el año 2005 Régulo Franco, auspiciado por la Fundación Vice, hizo otro descubrimiento acá muy cerca en lo que es la Huaca Cao Viejo, perteneciente al sitio arqueológico, ¿no es cierto?, de El Brujo. Allí ya en el 2006 se oficializó al mundo el descubrimiento de un ajuar funerario que representaba los restos de esta dama, la llamada dama tatuada, porque así se le conoce a la Dama de Cao. Se sabe que por los estudios arqueológicos esta dama era una sacerdotisa, una líder religiosa o hasta una curandera. Y los arqueólogos creen que efectivamente fue una gobernante porque este ajuar funerario es muy similar al del señor de Zipán. Tiene toda una serie de orejeras, corona y unos cetros dorados que le dan la categoría de una gobernante prácticamente, y así es como se toma en cuenta. Esta mujer de aproximadamente 25 a 30 años tenía en su cuerpo una serie de tatuajes entre serpientes, arañas y otros animales que eran las divinidades del pueblo mochica. Recordar que ella no gobernó todo el pueblo mochica. Los mochicas gobernaban, habían gobernantes por cada valle. Ella en realidad sería la gobernante del valle de Chicama. Incluso se ha hecho una reconstrucción en 3 dimensiones
de su rostro a partir pues, de los estudios arqueológicos, y esta reconstrucción en 3D se va a observar ahora en el Museo de Sitio, al cual vamos a visitar dentro de unos momentos. Así que los invito a continuar con el estudio y admirar la gloriosa pues, representación de una dama gobernante del Perú, y que actualmente es conocida hasta hoy como la única gobernante mujer de toda la América precolombina. Acompáñenme. A pocos minutos en auto al oeste de Magdalena de Cao y frente al mar se halla el complejo arqueológico El Brujo, lugar que alberga el Museo de Cao, en cuyas instalaciones se conservan celosamente resguardados los restos momificados de la dama o señora de Cao, la antigua gobernante mochica. Complejo arqueológico El Brujo, llamado así El Brujo por la gran concentración de brujos, curanderos y chamanes, que venían a hacer sus trabajos, sus mesadas por toda esta zona, que por lo menos hoy en día abarcaría 100 hectáreas. El complejo se encuentra ubicado cerca del distrito de Magdalena de Cao, provincia de Ascope, departamento La Libertad, y está conformado por 3 importantes monumentos, 3 huacas. Estas 2 huacas lo vamos a poder observar al momento que subamos a la parte más alta. Se encuentran ubicados un poquito más lejos. Este complejo arqueológico de 100 hectáreas de extensión, ubicado en el valle de Chicama, está compuesto por 3 huacas. La pirámide de Huaca Prieta, en la parte sur, es la más antigua de las 3, con una edad estimada de 5.000 años. Las otras 2 pirámides, Huaca Cortada y Huaca Cao Viejo, son posteriores y contemporáneas a la vez, pues ambas pertenecen a la cultura mochica. Aunque en cada valle de esta antigua cultura peruana gobernaba un soberano distinto, todos mantenían la misma organización política y religiosa. Además, también mantenían en sus edificaciones la misma arquitectura e iconografía, ya que siempre construían 2 pirámides como reflejo de la dualidad mística de su cosmovisión. Prueba de ello son sus 2 grandes templos ubicados a 5 kilómetros al sur de Trujillo, la Huaca de la Luna, que fue usada para temas religiosos, y la Huaca del Sol, que fue usada para asuntos militares. Por ello, de forma similar fueron construidas en El Brujo, Huaca Cortada y Huaca Cao Viejo. Huaca Cortada no ha sido aún excavada oficialmente. Esta imponente edificación lleva su nombre a causa del corte profundo que presenta a raíz de los intentos de saqueo por parte de los huaqueros hace más de 100 años. Pero es en la Huaca Cao Viejo donde se han realizado descubrimientos que han sorprendido a la comunidad científica, convirtiéndose en un monumento arqueológico imprescindible para el estudio de la cultura moche. De las 3 huacas que componen El Brujo, los estudios revelan que la Huaca Cao Viejo fue el templo donde se realizaron los rituales ceremoniales. Esta huaca, construida a base de ladrillos de adobe, tiene la forma de una pirámide escalonada trunca. Su estructura consta de 5 niveles o pisos superpuestos, construidos sucesivamente a lo largo de 5 siglos, siguiendo el ceremonial característico de las culturas costeñas peruanas. Se enterraba la edificación antigua para elevar encima una nueva. Al momento que fallecía él, la gobernante dan a conocer que era enterrada en su propia edificación que llegó a gobernar. Nuevamente los moches tapaban toda la primera edificación con gran bloques de adobes y construían la segunda, una sobre la otra, niveles sobrepuestos. ¿Por qué motivo? Porque para ellos su templo era sagrado, por lo tanto construían una sobre la otra, niveles sobrepuestos al término de un periodo. No se cree que ese templo estaría conformado por 5 niveles sobrepuestos. A la señora o dama de Cao se le encontró en la esquina noroeste de la segunda edificación del templo. Así pudo lucir la Huaca Cao Viejo en su época. Para acceder a la cima de la pirámide, situada a unos 30 metros de altura, había una larga rampa ubicada a un lado del edificio. Siguiendo el estilo de las construcciones moches, frente a la pirámide se extendía una plaza ceremonial amurallada. En lo alto del templo se hallaba una plataforma principal y un altar. Desde allí el gobernante dirigía los rituales sagrados, sacrificando a los derrotados en los combates que organizaban entre los guerreros representantes de las distintas familias del valle. Los mochicas no conocieron la escritura, sin embargo dejaron plasmadas sus costumbres en cerámicos, textiles y murales. A partir de su iconografía, los arqueólogos han podido comprender su forma de vida.
En la Huaca Mochica se encuentran murales donde se aprecian representados los sacrificios humanos que realizaban los gobernantes para calmar la furia de sus dioses, a quienes atribuían los desastres climáticos ocasionados por el fenómeno del Niño. El ejemplo más notorio de este arte mochica se halla en los murales del patio central de la Huaca de la Luna, donde se observa la aterradora ceremonia de ejecución de los guerreros vencidos. Estos combates rituales se realizaban en lugares determinados del desierto. No se trataba de enfrentamientos masivos, sino de luchas individuales entre los elegidos que representaban a las distintas facciones. Y dan a conocer que era un combate en pareja de resistencia más no de muerte. Se cree que el combate, la lucha consistiría que el guerrero tendría que tumbarle solamente su casco, toga a su contrincante. Al momento que su casco cayera, automáticamente tendríamos al grupo de guerreros victoriosos, que es la demostración que tenemos aquí. Como les comenté, ellos en hombros llamarían vestido, porra y escudos extras. Se cree que ellos mismos posiblemente serían los encargados de despojar de los vestidos a los que habían perdido en combate. A los guerreros que no morían a causa del letal golpe de su mazo de combate, los despojaban de sus ropas y los conducían al templo. Los vencedores colgaban en sus mazos las armas y las ropas de sus adversarios y los trasladaban ritualmente a través de las rampas de la pirámide, hasta llegar a la parte alta del santuario. Allí los vencedores se presentaban ante el gobernante y entregaban las armas de sus rivales, quienes quedaban a disposición del soberano y de los sacerdotes. La dama de Cao, como sacerdotisa y gobernante, era la encargada de presidir los ritos ceremoniales. Esta lideresa mochica, a quien algunos historiadores la han calificado como la Cleopatra del antiguo Perú, reunía al pueblo en la plaza principal del templo y desde la cima de la pirámide dirigía los sacrificios humanos. En la noche anterior al día del ritual, los cuerpos de los guerreros vencidos eran preparados previamente para la ceremonia. Las mujeres gallinazo, representadas en la iconografía de la cerámica moche, en una atmósfera cargada de incienso, daban de beber el San Pedro a los guerreros que iban a morir, con el fin de drogarlos y hacer que no sufran las torturas del sacrificio. Ellos, al perder, dan a conocer que se convertirían en prisioneros, totalmente desnudos, descalzos, con una soga en el cuello. Se cree que tenían que llegar hasta la parte más alta del templo. ¿Por qué motivo que se cree que en la parte más alta han realizado los sacrificios humanos? Dan a conocer arqueólogos que en el 95, en la parte más alta, se encontró gran cantidad de cuerpos degollados con los cuellos fracturados. Se dan a conocer que se sacó la ADN de todos los cuerpos encontrados y dan a conocer que todos serían moches. Por lo tanto, se cree que los combates rituales lo han realizado entre ellos, entre familias, y que se han podido dar a cabo en la parte más alta de los templos. Y dan a conocer que tenían que ser subidos a la parte alta. Antes de ser sacrificados, dan a conocer que les daban a beber un preparado, que sería el cactus de San Pedro, una droga alucinógena para preparar sus cuerpos y a la vez no sintieran dolor al momento de ser sacrificados, porque ellos iban a ser degollados, la ofrenda para su dios principal. Dan a conocer que los moches llegaron a crear a su propio dios, un ser antropomorfo, ya que es considerado mitad animal y mitad humano. En sí dan a conocer que ellos fueron politeístas, han adorado al sol, a la luna, a los peces, al mar, pero se cree que su dios principal sería el dios Ayapaeka. Al día siguiente, los nobles guerreros vencidos eran transportados en parihuelas hasta la parte alta donde se encontraba la dama. Esto queda en evidencia a partir de la iconografía de la cerámica moche. En los murales que decoraban la fachada del patio ceremonial de Cabo Viejo, también se pueden apreciar estas prácticas rituales, y son muy similares a los murales que se encuentran en la Huaca de la Luna. Los sacerdotes eran quienes designaban el tipo de ejecución en cada ritual. Decapitaban, degollaban, estrangulaban, despeñaban o reventaban las cabezas de los sacrificados con enormes mazos. Una vez llegados a la cima del santuario, los guerreros vencidos eran presentados ante la dama. Aparte del gobernante, solo los sacerdotes y militares de alto rango podían presenciar las ejecuciones, dado que la explanada de la pirámide era un lugar vetado para la gente del pueblo. La maestra Gallinazo era quien recibía a las víctimas del sacrificio, quienes morían cruelmente tras ser ejecutados. Luego, la dama de Cao hacía su aparición en la cumbre del templo, mientras que el pueblo permanecía expectante en el patio ceremonial.
Poco después, el gran sacerdote se acercaba respetuoso a la dama y le entregaba la copa ritual con la sangre de los sacrificados. En el momento más intenso de la ceremonia, la dama vertía la sangre y la ofrendaba al dios Ayapaec, el dios degollador, quien ahora, calmada su furia, dejaría de causar desastres climáticos. Así concluía el ritual de la muerte de los mochicas, con un pueblo eufórico que vociferaba su júbilo en la plaza principal del templo, celebrando que el flujo de la vida retornaba a la tierra. Como reina de los mochicas, la dama de Cao había cumplido su misión y era respetada por su pueblo. En la segunda parte de este reportaje especial conoceremos la historia del hallazgo de la tumba de la dama de Cao. Asimismo descubriremos el contenido de su lujoso y sorprendente ajuar funerario. También visitaremos el Museo de Cao en el complejo arqueológico El Brujo, donde se conserva celosamente la momia original de la antigua soberana mochica, así como una réplica de su cuerpo momificado, la cual incluye la recreación en 3D de su rostro, trabajo que se realizó en base a una compleja reconstrucción forense. No se lo pierda.